Bienvenidos muchachos a la clase de organigramas, lo que corresponde en esta primera parte a la estructura organizacional. Esta clase va a estar dividida en dos temas. Primero vamos a revisar algunos conceptos y principios de lo que es la estructura organizacional y posteriormente vamos a revisar también el tema de los lineamientos, de algunas características para la construcción de los organigramas. Como les mencionaba, este tema corresponde a la unidad 4 y unidad 5, la segunda parte de este curso. Okay, vamos a iniciar con lo que es la definición de la estructura organizacional. Como ustedes pueden ver en la presentación, hace referencia a que son formas en que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles. Bueno, ahí ustedes pueden revisar la definición y aquí es importante mencionar que una estructura organizacional viene a dar, como se menciona en las funciones de la administración, el diseño de organizar. Una de las funciones o de los principios de la administración de empresas es organizar. Y precisamente en este tema, la estructura organizacional nos viene a dar una idea de lo que es, de cómo está conformada la organización, ya sea una empresa pública o una empresa privada. Para ampliar el concepto anterior, vamos a mencionar que, bueno, como les mencionaba, dentro del ciclo administrativo está el tema de organizar y, como les mencionaba también, la estructura organizacional representa lo que es la gráfica de la empresa, viene a indicarnos de qué forma están distribuidas las áreas. También nos viene a mencionar o podemos analizar con una estructura organizacional temas como, por ejemplo, muestra de solapes, duplicidades, por ejemplo, relaciones de múltiple dependencia, si hay excesiva o poca supervisión. Relacionado a este concepto inicial, vamos a repasar algunos principios de organización que ustedes tuvieron que haber visto en los cursos introductorios de Teoría Administrativa 1 y Teoría Administrativa 2. Entonces vamos a repasar lo que es el tema de definición funcional, la especialización del trabajo, la departamentalización, conceptos relacionados a autoridad y responsabilidad, y ahí vamos a ver lo que es la función de línea y staff, la centralización, descentralización y por último el alcance de control. Continuando con la siguiente filmina, tenemos la definición funcional. La definición funcional se hace referencia a la línea jerárquica o la línea de mando que se representa en los organigramas. Como ustedes se pueden apreciar en la definición que está planteada sobre cadena de mando, que tiene mucho que ver con esa definición funcional, es la línea de autoridad que va desde los niveles organizacionales superiores hasta los más bajos. Entonces, por medio de un organigrama podemos ver qué tan plana o qué tan jerárquica incluso es la organización que estamos analizando. Y adicionalmente, ¿verdad? Este mandato infinito de actividades nos permite, ¿verdad?, determinar cuántos niveles debería o no tener una organización. Por otro lado, tenemos lo que es la especialización del trabajo. Aquí vamos a mencionar rápidamente lo que ya ustedes en algún momento determinado conocieron sobre lo que son las actividades laborales o tareas específicas que se pueden revisar a través de un organigrama. También lo que es cada colaborador se especializa en una parte de la actividad, entonces ahí podemos determinar cuando un colaborador está, por ejemplo, en un departamento en específico. Se puede usar eficientemente la diversidad de las habilidades de los trabajadores a través de la especialización del trabajo.
Y además, bueno, podemos mencionar que tiene desventajas, como por ejemplo, cuando tenemos mucha especialización dentro de una organización, vamos a tener como desventaja la fatiga o el estrés. Recuerden que la especialización del trabajo está relacionada con incluso la repetición de actividades. Entonces, entre más especialización del trabajo exista en una organización, hay más estructura. Podemos mencionar que existen actividades muy rutinarias, a diferencia de empresas o áreas dentro de una organización que no tengan tanta especialización. Por otro lado, también tenemos algunas características relacionadas con lo que es la departamentalización. Existen varios tipos de departamentalización, ¿verdad? Como por ejemplo la departamentalización funcional, o por producto, o por cliente, o por proceso. Entonces, podemos citar algunos ejemplos de producto, cuando hablamos de empresas como Alice, por ejemplo, o por proceso, ¿verdad? La Coca-Cola, donde agrupa en función del flujo de trabajo su estructura organizacional. Y también tenemos lo que es la departamentalización geográfica, donde lo vamos a ver más adelante con lo que es la centralización y la descentralización. Eso también es parte de la organización dentro de una empresa a nivel de departamentos. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos lo que es los conceptos de autoridad de línea, ¿verdad? O la autoridad y responsabilidad, y las funciones de línea y staff. Como se puede mostrar en pantalla, cuando hablamos de un concepto de autoridad en el tema relacionado a los organigramas, estamos indicando que gráficamente en un organigrama podemos ver si la autoridad lineal, que es la autoridad que faculta a un gerente a dirigir el trabajo de un colaborador, está representada, como lo vamos a ver más adelante, con algunas características en sus líneas, y además tenemos también la autoridad de staff, que hace referencia al apoyo a la asistencia. Y como lo veremos más adelante, este diseño en un organigrama se representa de manera distinta a la autoridad de línea. Pero acá lo importante es recordar que en una organización vamos a tener autoridad de línea y autoridad de staff, y que cada una de estos conceptos representa una responsabilidad distinta. Y por otra parte tenemos los conceptos de centralización, descentralización y desconcentración. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hablamos de descentralización cuando la toma de decisiones es realizada en niveles más altos. Aquí podríamos mencionar estructuras organizacionales como por ejemplo el sector de gobierno, donde las estructuras organizacionales incluso tienen mucha jerarquía en su diseño organizacional. O también, por ejemplo, tenemos la empresa privada con la descentralización, donde es más fácil, por ejemplo, la toma de decisiones. Aquí podemos mencionar incluso conceptos más relacionados con lo que es el empoderamiento, aunque no están de lado tampoco, ¿verdad? En la parte de la centralización, pero es más fácil reconocer en la descentralización características como por ejemplo la delegación de funciones y otras. Y por otro lado, el último concepto, la desconcentración, donde en los organigramas se va a representar con una línea distinta, y la desconcentración hace referencia a, por ejemplo, actividades regionales, como por ejemplo agencias o sucursales que pertenecen a una casa matriz, por ejemplo, o que pertenecen a la empresa como tal. Y ahora bien, el último principio del tema de organización, de los principios de organización, es el alcance de control.
y este hace referencia al número de empleados que un gerente puede supervisar de manera eficiente y eficaz. De esta forma, a través de los organigramas, también podemos hacer el análisis de la cantidad de colaboradores o la cantidad de personas que pueden estar bajo el mando de un puesto de jefatura. Ahora bien, vamos a revisar el tema de las variables de contingencia en la estructura organizacional. Y en este tema vamos a revisar lo que es el modelo mecánico y el modelo orgánico. Las estructuras organizacionales de un modelo mecánico van a estar enfocadas a un diseño más burocrático, a estructuras con alto grado de especialización y formalización, incluso centralización, como lo vimos en los principios de organización. Y el modelo orgánico van a ser estructuras con un bajo grado de especialización. Podríamos mencionar en el tema del modelo orgánico estructuras más planas que están ejemplificadas en muchas organizaciones privadas. Algunas diferencias y características que representan a cada uno de estos modelos las pueden observar ustedes en esta filmina. En el lado izquierdo pueden apreciar lo que es una estructura mecánica y del lado derecho las características que son propias de la estructura orgánica. Entonces, como les mencionaba, en términos generales, el modelo orgánico va a tener un poco de estructura, de autoridad centralizada, mientras que, a diferencia del modelo orgánico, se pueden identificar escasas reglas, por ejemplo, la comunicación es más plana, entre otras características que ustedes pueden revisar en la filmina. Y para ir finalizando, podemos ver en esta pantalla algunas características en cuanto a las diferencias de estrategia y estructura, de tamaño y estructura, de la tecnología y el entorno haciendo una comparación de la orgánica, del modelo orgánico versus el modelo mecánico. En la primera característica, cuando hablamos de estrategia, podemos mencionar que las estructuras a nivel orgánico son más simples que a diferencia del modelo mecánico. En cuanto al tamaño, también podemos mencionar que las organizaciones mecánicas en su mayoría tienen muchos empleados, ¿verdad? Aunque en el modelo orgánico podríamos pensar en multinacionales muy grandes, pero sus estructuras están más diseñadas de manera más sencilla y por eso se caracterizarían como modelo orgánico. A nivel de la tecnología, en las estructuras orgánicas, pues es más fácil el uso de la tecnología, y en la mecánica pues requerirá un poco más podríamos hablar acá de capacitación en algunos casos. Y también podemos ver en esta última, en cuanto al entorno, podemos hablar de que el entorno es más estable en una estructura mecánica, puesto que vamos a tener definiciones a nivel de las estructuras organizacionales más definidas, ¿verdad? No es tan fácil a nivel de sector gobierno, por ejemplo, hacer cambios en sus estructuras organizacionales, a diferencia de un modelo mecánico donde el ambiente o la estructura puede ser más fácilmente adaptable a los cambios que se presenten en el mercado. Bueno, entonces, en términos generales, muchachos, esta es la primera parte introductoria del tema de los principios y conceptos de los organigramas, y estaríamos revisando en una videoclase posterior el tema relacionado al diseño mismo de las estructuras organizacionales.